¿Quieres empezar a entrenar fuerza pero no sabes cómo? ¿Sientes que el gimnasio no es para ti? Hoy te voy a explicar cómo empezar desde cero sin que te sientas perdido o perdida y cómo hacerlo sostenible en el largo plazo. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque te voy a dar una serie de tips y estrategias para que puedas empezar a entrenar desde el lugar en el que estés y con el equipamiento que tengas disponible. Antes de empezar, quiero decirte que yo también estuve en tu situación y sé lo que se siente, pero te aseguro que se puede conseguir. Bueno, primero que todo quiero empezar con la parte de los mitos para poder ir derribándolos e ir explicándolos uno a uno. Número 1, el primer mito es que no necesitas ser un atleta para entrenar pesas. Y esto la verdad es que yo lo he escuchado muchas veces de personas que me dicen que les gustaría empezar a entrenar fuerza, empezar a entrenar con pesas, pero les da vergüenza, tienen miedo, se sienten inseguros a la hora de ir a la parte del gimnasio en los que están las zonas libres, sobre todo, se sienten observados, observadas. Y creo que este punto es muy importante profundizarlo un poco porque creo que también me pasó al principio, sobre todo, en la que sentía que tal vez la gente me estaba como juzgando de cierta manera por cómo estaba haciendo los ejercicios, pero luego te das cuenta, y bueno, con el paso también de los años, cuando uno también pasa a ser parte de esas personas que tal vez uno cree que te está juzgando, y es totalmente lo contrario. O sea, al final uno va a su rollo, a su bola, hace su rutina de entrenamiento y ya. Yo por lo menos ni me fijo en lo que está haciendo la persona del lado, a no ser que tal vez esté haciendo algo demasiado llamativo que tal vez llame la atención, pero desde el plan como más de observadora, no como juzgando ni buscando como, no sé, un poco la quinta pata al gato para como decir, oye, esa persona que está haciendo. No, yo creo que la mayoría de las personas van a su rollo, como decía. Yo creo que por el contrario, o sea, el ambiente que se hace en un gimnasio es como, no sé, de muy buena... La mayoría, voy a hablar desde mi experiencia, en los gimnasios en los que he estado ha habido muy buen rollo, la gente se apaña entre sí, y si ves a personas que están recién empezando, tal vez nace esas ganas de querer un poco ayudar, pero no como desde el plan de criticar a la persona, no sé si me doy a entender. En fin, lo que quiero decir con este punto es que no necesitas ser un atleta para entrenar fuerza y que el gimnasio la mayoría de las veces puede ser un lugar seguro en el que hay un ambiente colaborativo y en el que las personas al final buscan ayudarse y van con un objetivo en común que finalmente es tener más salud. Y el otro mito que también me gustaría comentar es que no necesitas pasarte 2 o 3 horas entrenando, sobre todo si estás comenzando y tal vez todavía no tienes como adherido el entrenamiento en tu vida. Diría que no es la mejor estrategia porque al final, si es que comienzas sobre todo, lo que quieres es ir poco a poco para poder añadirlo a tu estilo de vida y que pase a ser una parte importante, pero que no pase a ser como la parte principal de tu vida. Es decir, hay más cosas más allá del entrenamiento, hay más vida. Y esto también es algo que a mí me hubiese gustado, como dicen dicho antes, porque yo creía que más era mejor. Me la pasaba casi todos los días de la semana entrenando, de repente podía estar fácil 2 o 3 horas, se me iba la tarde y no me quedaba nada de tiempo para poder hacer otras cosas que yo también disfrutaba. Y esto también tiene que ver con la parte de ver los resultados. Al final el cuerpo, los músculos se regeneran y crecen durante el descanso. Entonces, si quitamos esa parte y no le damos el tiempo necesario a nuestro cuerpo para que haga sus procesos de regeneración, a la larga nos va a afectar más que beneficiar. No necesitas pasarte muchísimas horas ni ir todos los días al gimnasio para empezar a ver resultados, para empezar a ver adaptaciones en tu cuerpo, y yo aconsejaría a las personas que, sobre todo si están comenzando, vayan poco a poco de forma progresiva. Es que incluso yo soy partidaria de que si estás recién empezando y de verdad no tienes mucho conocimiento y tal vez no te gusta tanto moverte, es que ya con un día que hagas un entrenamiento de fuerza me vale, porque incluso te va a generar buenas adaptaciones y más importante todavía, te va a empezar como a crear ese hábito para que tú luego tal vez ya no vayas una, sino que vayas 2 o 3, y con eso ya te puedes ir distribuyendo y puedes trabajar todo tu cuerpo entrenando 2 o 3 veces por semana. O sea, es que ni siquiera necesitas ir 5 o 6, 7 veces por semana. Y el otro punto que también quiero comentar, que de hecho justamente ayer lo estaba comentando con una amiga, que me preguntaba respecto al peso y cómo puede hacer ella para poder ir progresando en los pesos que está levantando. Y mi respuesta fue que yo cuando recién empecé, sobre todo, me fijaba mucho en los kilos que levantaba la barra, porque igual hay que decirlo, es tentador
y es un indicador como muy visible de que estás más fuerte si es que empiezas a cargar más peso. Pero también pasa que es fácil caer en esto de sentir que en cada sesión vas a tener que progresar más, vas a tener que levantar más peso, porque de lo contrario vas a pensar que tal vez no estás avanzando y eso no es así. El entrenamiento de fuerza yo al final lo traduzco como que en la sesión en la que estés entrenando, tu cuerpo, tus músculos puedan soportar el peso que estás levantando, me da igual en cuanto al número que sea, pero que logres sentir esa activación, que logres sentir ese reclutamiento, esa tensión, esa buena ejecución en todas las repeticiones que haces, que también es normal que a medida que vayas pasando las repeticiones o te vayan quedando menos series, puede que se pierda un poco la forma inicial, pero la base siempre va a ser procurar por el bienestar de tu cuerpo, el bienestar de tus músculos, y eso conlleva a que optemos por ir por una técnica impoluta. Entonces, si eso significa tal vez bajarle un poco de kilos a la barra, por moverte mejor, por sentir mejor la activación de tus músculos, va a ser muchísimo más ventajoso a la hora de tener ganancias de masa muscular y ganancias de fuerza incluso. A mí me pasa, por ejemplo, y en el común de las chicas que no toman método anticonceptivo hormonal, en la que nuestros ciclos suelen ser como más fuertes las diferencias de una fase a otra. Y por eso también pasa que de repente un mismo peso, cuando estás en otra fase, lo percibes de una manera totalmente diferente. Yo, por ejemplo, no sé, me lo voy a inventar. Las búlgaras suelo hacerlo, no sé, con mancuernas tal vez de 16 kilos por lado. En mi época más fuerte, en la que siento que estoy muy potente y que puedo cargar mucho peso, puedo terminar la cantidad de repeticiones y series que me toca ese día. Sin embargo, tal vez cuando estoy en otra fase un poco más lútea, cercana a la menstruación también, por el contrario, es como que tomo la pesa, o sea, la mancuerna de 12 kilos y con suerte me siento muchísimo más inestable. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo haría? Sería simplemente sumirme a lo que en ese momento, en ese contexto, mi cuerpo puede, bajarle un poco los kilos y terminar de hacer el ejercicio y no pasa nada. O sea, no porque levantes menos significa que vas a tener menos adaptaciones o menos ganancias. Bueno, y pasado el punto anterior, ahora quiero hablarles de los pasos para poder empezar a entrenar desde cero si es que no tienes experiencia. El primer paso va a ser definir tu objetivo y motivación. Pregúntate para qué quieres hacer lo que estás haciendo, qué vas a conseguir con esto que quieres empezar a hacer. El segundo paso va a ser elegir una rutina sencilla y progresiva que se adapte a tu contexto y no al revés. Empieza poco a poco. Como decía, no necesitas ir todos los días al gimnasio. Defínete tal vez 1 o 2 días por semana. Si es que tal vez no quieres inscribirte a un gimnasio, puedes empezar desde tu casa con el equipamiento que tengas disponible. Es que ya con una mochila, con unas botellas de agua, puedes hacer un montón. Yo en mi equipo tengo personas que no tienen la posibilidad de ir a un gimnasio y me adapto al equipamiento que tengan y podemos hacer un montón. Que sepas que no necesitas tener un equipamiento mega bacán para poder empezar a entrenar. Con lo que ya tienes puedes hacer muchísimo. Y esto nos lleva al tercer punto, que es definir una frecuencia y progresión gradual. Como decía, fíjate un par de días por semana y también un tiempo máximo, tal vez de 40 a 1 hora, 2 veces por semana ya te va a ser suficiente y de verdad que vas a ver adaptaciones. Cuarto paso, mantener la técnica es clave. Yo en esto soy muy pesada en español, y tiene que ver con lo que decía inicialmente. La técnica y ejecución del ejercicio siempre tiene que priorizar por encima de las otras variables. Importa muchísimo más cómo estés haciendo el ejercicio, cómo te estás moviendo, si estás activada en tu zona media, y eso se va a traducir en cómo vas a ejecutar el ejercicio y, más importante todavía, disminuir la posibilidad de que puedas tener una lesión por hacer mal un movimiento. Mantener una técnica correcta de verdad que va a ser imprescindible, y para eso también te recomiendo que vayas viendo tus limitaciones y las vayas trabajando poco a poco.
que tiene que ver con los rangos de movimiento. Entonces, si tú, por ejemplo, a la hora de hacer una sentadilla te notas un poco incómodo, sientes que cuando bajas no logras bajar del todo bien, se te levantan los talones o sientes molestia en tus caderas, yo te recomiendo que incluyas ejercicios de movilidad antes de empezar a entrenar para que vayas lubricando tus articulaciones y tu cuerpo se adapte para la sesión de entrenamiento que va a venir. Es decir, sugiero que no vayas a lo loco y que empieces a hacer los ejercicios sin más, sin haber hecho como un calentamiento previo en el que hayas preparado tu cuerpo y ya tus articulaciones para el movimiento que se va a venir. Y el quinto paso muy importante es sé flexible y escucha a tu cuerpo. Este punto es muy importante porque de repente pasa, sobre todo para las personas que están recién empezando a entrenar, es que cuando, por ejemplo, fallan un día, sienten que ya tiraron todo por la borda, que tienen que empezar desde cero, que van a perder todas las ganancias que consiguieron, que tanto les costó lograr, y eso no es así. Y yo creo que este es uno de los motivos por el que principalmente muchas personas dejan de entrenar, porque pierden esa constancia, ese hábito que ya estaban empezando a formar. Y creo que es importante tener esto en cuenta, porque también van a haber periodos en los que tal vez no vamos a disponer del tiempo y del contexto para poder entrenar, y que no pasa nada, que lo importante es que lo adhieras a tu vida. Cuando puedas también implica que de repente también te cuestiones como cuáles son las actividades que haces en el día a día y cómo puedes hacer para poder añadir un poquito de movimiento en caso que, por ejemplo, no puedas cumplir con una sesión de entrenamiento. Aquí también otra cosa que es muy importante tiene que ver con mantenerse en movimiento, y mantenerse en movimiento también implica el que puedas, por ejemplo, no sé, hacer más pasos, o en tu casa tal vez en vez de estar en el sofá muchas horas, que puedas estar, no sé, ordenando o limpiando la casa. En el fondo, que mantengas a tu cuerpo en movimiento en caso que haya un periodo en el que tal vez haya algún motivo de fuerza mayor por el cual no puedas cumplir con tus sesiones de entrenamiento. Pero importante es que si un día fallas, no te aflijas, que no pasa nada, que tu cuerpo no va a perder las adaptaciones ni las ganancias que ya ha generado, a no ser que obviamente pase muchísimo tiempo, y ahí tal vez sí que conviene como resetear y tal vez partir un poquito de cero. Pero si es que por un periodo puntual no puedes hacer nada, no pasa nada. Bueno, entonces ya hemos hablado de los mitos del entrenamiento de fuerza y de las distintas estrategias que podemos ir haciendo para ir añadiendo el entrenamiento de fuerza a nuestra vida. Y ahora quiero hablar de otro punto que tiene que ver con los hábitos. Cómo crear el hábito y no abandonar. Usa la regla del menos es más. Parte de a poco, de forma progresiva. No comiences de un día para otro queriendo ir todos los días y entrenar muchísimas horas. Como os decía, es mejor hacer poco pero de forma constante que entrenar mucho y rendirse rápido. Crea un plan realista acorde a tu rutina y que se adapte a tu contexto. Si, por ejemplo, tienes un trabajo que te significa pasar muchas horas al día en la oficina o estar en casa trabajando, busca instancias en las que puedas moverte. Si, por ejemplo, tienes horarios que son demasiado extensos, yo sugiero hacer algo que yo lo llamo como snacks de movimiento, que puedes, no sé, de 10 minutos, 3 veces al día, empezar a hacer sentadillas, flexiones de brazo, no sé, burpees, me lo invento, pero en el fondo poder tener como estos momentos sagrados de tu día en los que mantengas a tu cuerpo en movimiento. Encuentra un espacio en el que te sientas cómodo o cómoda para poder entrenar. En casa, como decía, se puede hacer un montón con el equipamiento que tengas disponible. Y también pasa mucho que cuando entrenas desde casa, cuando ya empiezas a añadir el entrenamiento de fuerza a tu vida, es como que te va gustando tanto que empiezas como a querer invertir más en equipamientos, que tampoco necesitas tener un rack, ni una barra, ni todos los discos para hacer distintos pesos. No, con un par de mancuernas, estas que son ajustables, que puedes ir modificando los pesos, puedes hacer de todo. Y último punto, apóyate en una comunidad, entrenadores o amigos en los que apoyarte. Yo, con el equipo con el que trabajo, tenemos un grupo de WhatsApp en los que nos vamos constantemente motivando, sobre todo cuando tal vez no tenemos tantas ganas. Nos acompañamos entre nosotras, nos pasamos fotos, nos pasamos memes, porque así también se hace más ameno, y cuando sientes que tienes
a alguien que también está en la misma que la tuya, como que motiva más a la hora de querer seguir, y porque también es un espacio en el que se puede compartir experiencias y de cierta manera buscar ayuda también. Y hasta aquí llegamos a la parte final del vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Dale like si te ha gustado el vídeo, compártelo con quien crees que podría servirle y déjame en comentarios si te gustaría que hiciera un vídeo exclusivamente hablando de cómo armar tu rutina con el equipamiento que tengas disponible. Y nada, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo vídeo y a seguir generando salud. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente.